Bien, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de circunferencia. Bien, ¿qué es una circunferencia? Es una curva cerrada y plana que tiene todos sus puntos a la misma distancia de otro, eh, donde este se llama centro, ¿no? Otro punto interior llamado centro. Pueden observar acá, este sería el centro, y todos los puntos que conforman la circunferencia se encuentran a una misma distancia, ¿no? De este punto interior llamado centro. Ahora, ¿qué es un arco? Un arco es una porción de la circunferencia. Por ejemplo, acá yo puedo tomar este espacio de aquí como un arco, puede ser un poco más pequeño, puede ser más grande igual, pero es una porción de lo que es un- una circunferencia, ¿no? Un círculo. Si hablamos de la semicircunferencia, es como indica su nombre, ¿no? Semi, la mitad de una circunferencia, ¿no? O sea, 180 grados. Veamos las posiciones relativas entre dos circunferencias. Dos circunferencias pueden ser, como indica aquí la primera figura, concéntricas. ¿Qué significa que sean concéntricas? Que comparten el mismo centro. Excéntricas son aquellas circunferencias que no comparten el mismo centro, ¿no? Tienen distintos centros. Dos circunferencias secantes son circunferencias que se cortan en dos puntos, como pueden ver acá. Esta circunferencia está siendo cortada en estos dos puntos, ¿no? Circunferencia tangente, dice, son circunferencias que solo se tocan o se interceptan en un solo punto, ¿no? En este caso sería en esta parte de acá. Círculo, dice, es la superficie plana limitada por la circunferencia, que es solamente la línea exterior. Líneas notables de la circunferencia, tenemos primero el diámetro acá, que es la línea que cruza de extremo a extremo. Tenemos también el radio, una de las principales líneas, parte del origen, o mejor dicho, parten del centro de la circunferencia o círculo. Después tenemos la cuerda, indica acá, esta de aquí, conocida como cuerda, dice, es la recta que une dos puntos de la circunferencia, ¿no? La mayor cuerda que puede trazarse en una circunferencia es el diámetro, ¿no? Yo puedo trazar cuerdas de aquí a aquí, en este sentido, pero la mayor siempre será el diámetro, ¿no? Porque después empieza a decrecer, ¿no? De esa forma. Ahora, ¿qué otra línea más tenemos? La sajita, dice, es la perpendicular levantada en medio de una cuerda, ¿no? Y que termina en el arco correspondiente. En este caso, nosotros teníamos nuestra cuerda, una cuerda cualquiera. Nos dice que la sajita es una línea perpendicular a esta cuerda. Y además de eso, este, conecta eh, el medio, es decir, esto sería el punto medio de esa cuerda, con
eh, el extremo o el arco, ¿no? De la circunferencia. Esa es una sajita. Ahora, la secante, dice, es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Este podría ser el ejemplo de la secante. De hecho, es el ejemplo de la secante, una recta que corta en dos puntos. La tangente es una recta que toca en un único punto. Por ejemplo, toca acá. Y bueno, esas son las líneas notables. Continuamos entonces. Veamos algunos ángulos de la circunferencia. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un ángulo central, que consiste en la medición del ángulo de un arco que se forma entre el radio, entre dos radios en realidad, ¿no? Este ángulo de aquí es un ángulo central. Un ángulo inscrito es cuando tenemos dos cuerdas, ¿no? Dos cuerditas. Esta primera, esta segunda, y podemos sacarle el ángulo, ¿no? Ahora, ¿qué relación existe con el valor del arco? Que en este caso es beta. Dice alfa es beta medios. Cuando el ángulo es central, eh, el ancho, por así decirlo, o el ángulo del arco es directamente el ángulo del centro. Aquí existe esta relación. Ahora, si tomamos un ángulo inscrito, que tiene esta forma, tenemos dos cuerdas, vendría a ser el ángulo exterior, ¿no? Es decir, lo está tomando en este sentido, ¿no? En ese sentido, podemos observar aquí que hay dos cuerdas. Aquí una primera y esta es la segunda cuerda, ¿no? Cada cuerda es los extremos de un arco. Entonces, la relación que existe con este ángulo externo, alfa, dice que es la suma de los ángulos de los arcos, respectivamente, estos dos, dividido entre dos. También tenemos lo que son los ángulos semi-inscritos, como indica aquí la figura. Trazamos una recta tangente en el origen o el inicio de un arco. Trazamos una secante del inicio al fin del arco. Y ese ángulo de acá es el ángulo semi-inscrito. ¿Qué relación tiene con el ángulo del arco? Es la mitad, ¿no? Tenemos el ángulo interior, que es básicamente tomar dos secantes, ¿no? De dos arcos
en origen y fin de cada arco y hallar ese ángulo interno. Aquí está la relación que tiene dicho ángulo. Tenemos ángulos exteriores, trazamos los secantes y donde estas secantes se intersecten, ahí se calcula el ángulo exterior. ¿De acuerdo? Y esos son algunos de los ángulos relacionados con la circunferencia. Teorema de Ponce dice, en todo círculo, perdón, en todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la suma de las longitudes de la hipotenusa y el diámetro de la circunferencia inscrita. A ver, tenemos lo siguiente. Aquí, ¿no? Que nos dice que la suma de los catetos, es decir, AB más BC, es igual a la suma de las longitudes de la hipotenusa, es decir, directo a C, más el diámetro, que es 2 veces el radio, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Teorema de Pitot, dice. En todo cuadrilátero, en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de la longitud de dos lados opuestos es igual a la suma de las longitudes de los otros lados. En este caso, tenemos este cuadrilátero, tiene 4 lados, está circunscrito, lo que es esta circunferencia con radio R mayúscula, nos dice lo siguiente. La suma de lados opuestos, B y D, C y A o A y C minúsculas, son iguales, indica este teorema. Bien, continuamos entonces. Veamos algunas relaciones métricas en la circunferencia.
tenemos el teorema de las cuerdas. Dice lo siguiente, ¿no? Al trazar en una circunferencia dos cuerdas secantes, es decir, que cortan en dos puntos, ¿no? Dice, en un punto interior, además de eso, las cuerdas se topan en un punto, como el caso de acá. Dice, se cumple que los productos de las longitudes de segmentos determinados en cada cuerda son iguales. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que M por N es igual a por B. Como está aquí. Dice, el producto de las longitudes de los segmentos que se forman, ¿no? Por esta intersección, en cada cuerda son iguales. Teorema de la secante, dice, ¿no? Al trazar desde un punto exterior dos rectas secantes a una circunferencia, se cumple que los productos de las longitudes de los segmentos secantes son iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos dos secantes, una primera, una segunda, y tenemos lo siguiente. Este espacio de aquí hasta acá se llama la parte externa, segmento externo, y también hasta aquí. Y tenemos que ese producto es igual al producto de tomarlo desde el otro segmento, perdón, desde el otro punto donde se corta hasta la intersección de ambas secantes, lo mismo acá, que les está llamando N y M, ¿no? Y existe esta relación aquí. A por B es igual a M por E. Veamos un poco de proyecciones ortogonales. Dice la proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el pie de la perpendicular trazada desde dicho punto hacia la recta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo A, o mejor dicho un punto, esto es un punto, trazar de forma ortogonal significa que hay una línea recta perpendicular y acá se proyecta otro punto, ¿no? Un punto P'. Ahora, si nosotros proyectamos un segmento, lo que se hace es proyectar ambos puntos, inicio y fin,
y trazar sobre, eh, sobre dicha recta, ¿no? Al igual que en el punto, al ser ortogonal, esto es perpendicular. Algunos teoremas con el triángulo rectángulo, dice aquí. Teorema 1, el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa en el triángulo ABC. ¿Qué quiere decir esto? Este es el cateto, ¿no? Cateto AB, que lo hemos llamado C. Esta C, según el teorema, nos dice que C al cuadrado es la proyección ortogonal, trazo una pendiente, sí, otra, perdón, una perpendicular, otra perpendicular, y este tramo de acá sería la proyección ortogonal. ¿Cuál es la proyección ortogonal? El espacio M. Según el teorema, esto es la proyección ortogonal sobre la hipotenusa. Recuerden que esta es la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y la longitud que tiene dicha hipotenusa, ¿no? La hipotenusa mide todo esto, mide B. Segundo teorema dice, en todo triángulo rectángulo, el producto de las longitudes de los catetos es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la altura relativa a esta. Entonces, acá tenemos lo siguiente, tenemos dos catetos, tenemos A y tenemos C. Esta es la altura que se tiene a la hipotenusa, ¿ok? Esa es la altura de la hipotenusa, y existe esta relación, ¿no? A por C, que son los catetos, es B por H, que es la hipotenusa por la altura. Tercer teorema, nos dice en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces tenemos dos proyecciones. Esta de aquí, primera proyección. Esto cae así. Y de esta otra, su proyección sería esta M de acá, ¿no? Y nos dice que la altura, esta altura, altura H, H al cuadrado, es el producto de estas proyecciones, M por N. Eso indica dicho teorema.
Continuando entonces con el siguiente tema de polígonos. Dice, se da el nombre de polígono a toda superficie plana, limitada en todos los sentidos por líneas rectas, ¿no? En un polígono tenemos las siguientes partes. Tenemos un lado, que vendría a ser cada uno de estos segmentos de acá. Los vértices, que son donde se intersectan dos segmentos. Las diagonales, donde dice que son rectas de puntos no consecutivos. Al igual que los triángulos, podemos calcular ángulo interior, ángulo exterior. Y la apotema dice que es la recta perpendicular desde el centro de un segmento, ¿no? Una recta perpendicular a la mitad de un segmento o lado. Ahí tenemos la descripción de los polígonos de acuerdo a sus lados. Tenemos clasificaciones. Equilátero dice todos sus lados congruentes. Equiángulo tiene todos sus ángulos congruentes. Regular, sus lados y ángulos son respectivamente congruentes. Nota, dice, todo polígono regular puede ser inscrito y circunscrito en dos circunferencias que tienen el mismo centro, ¿no? Acá tenemos dos casos. Un hexágono dentro de un círculo y un pentágono está circunscrito en un círculo también. Un polígono alveado, dice, sus lados están contenidos en distintos planos. Y pueden observar dos planos, plano 1 y plano 2. Y eso es un polígono alveado. Estrellado, dice, se origina al prolongar los lados de un polígono convexo. Dice, el pentágono es el polígono estrellado de menor número de lados, ¿no? Importante, dice. La estrella pentagonal era el emblema de los miembros de la famosa escuela pitagórica que se fundó en Crotona, ¿no? De la estrella pentagonal. Propiedades de los polígonos, dice, en todo polígono el número de sus lados es igual al número de sus ángulos interiores. En el polígono de n lados, desde cada vértice se puede trazar n-3 diagonales. El número total de diagonales es n por n-3 sobre 2. La suma de las medias de los ángulos anteriores es 180 por n-2, que es válido para todo polígono convexo y no convexo, a excepción de los estrellados y alveados. En todo polígono convexo, las medidas de los ángulos anteriores, 1 por vértice, suma 360. Esto se aplicaba también en los triángulos. 5, la medida de un ángulo central en un polígono regular es alfa igual a 360 dividido entre el número de lados. En un polígono estrellado, los ángulos interiores suman 180 por n-4 y los exteriores suman 720. Bien, última parte de la lección, perímetros, áreas y volumen de figuras geométricas.
Veamos entonces lo que son perímetro, área y volumen. No hablamos de perímetro, no es nada más que la longitud que tiene el borde o el contorno de una figura. No, generalmente se denota por P, y es básicamente lo que tardaría en recorrer, bueno, no, la distancia en sí de todo el borde. Ese es el perímetro. Aquí tenemos algunos ejemplos. El cuadrado, que es 4 veces A, del rectángulo, que es 2 veces el lado corto, 2 veces el lado largo, del triángulo, que es la suma de los 3 lados, y del círculo, que es 2 veces pi por el radio, ¿no? Este número de aquí es pi. Área. ¿Qué es el área? Es la superficie que está encerrada por el perímetro, ¿no? Por el contorno que vimos hace un momento. Y a esto se lo conoce como el área de una figura geométrica. La superficie o región encerrada por el perímetro, eso es el área de una figura geométrica. Tenemos acá algunos ejemplos, base por altura, lo típico de los triángulos. Dice área de una región limitada por área de regiones rectangulares. Igual aplica lo mismo, base por altura. En este caso, los cuadrados son de una misma longitud. Nos quedaría L cuadrado. Si tomamos la diagonal, dice que es la diagonal al cuadrado dividido entre 2. Del trapecio es base, la base superior más la base inferior dividido entre 2 por la altura. Tenemos lo típico, ¿no? Rectángulo, base por altura, el rombo es diagonal 1 por diagonal 2 dividido entre 2, romboide, sacamos un triángulo aquí, y dice que es ángulo recto, y eso sería M, ¿no? El área es igual que en el rectángulo, base por altura, y en el caso de aquí es A por M, ¿no? De esta hipotenusa. Área de regiones circulares es pi por r cuadrado, ¿no? Siendo r el radio que tiene dicha circunferencia, ¿no? Si tenemos el área de una corona, lo que se hace es tomar el radio largo, restarle el radio corto y utilizar la misma fórmula del círculo. Por sectores tenemos pi r cuadrado alfa dividido entre 660. Área de un segmento circular y área de un trapecio circular. Tenemos otras fórmulas de área, dice área del triángulo en función del semiperímetro, P y radio R. Si P es el semiperímetro, entonces el perímetro acá es A más B más C dividido entre 2. Volumen, ¿qué es el volumen? Dice, es la medida que calcula el espacio. Ahora hablamos de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo geométrico, ¿no? Dice, también se entiende como el espacio comprendido dentro del área de un cuerpo geométrico, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De lo que son el volumen, el rectangular, que es la caja, es base por altura por ancho, o ancho, largo y alto. Después tenemos área y volumen del cilindro,
el cono recto en una fórmula de un esferoide, ¿no? El esferoide tiene dos diámetros. En este caso es una esfera nomás. Y es el 4/3 de pi por r cuadrado, ¿no? Bien, aquí hay varios ejemplos. Veamos algún ejemplo. Dice lo siguiente, ¿no? El cateto AB del triángulo ABC, es decir, este triángulo de acá. ABC, triángulo, es esto de aquí. Se divide en partes congruentes. Por los puntos de división se trazan 7 segmentos paralelos al cateto AC, tal como indica la figura mostrada. Si AC es igual a 10, calcule la suma de las longitudes de los 7 segmentos. Bien, entonces el planteamiento es el siguiente. De la figura, al trazar las paralelas por los puntos de división, el lado queda dividido en 8 segmentos, ¿no? Que son congruentes, tienen eh, una misma base. Dice, del gráfico se deduce que la longitud de BC es 8 veces X. Si esto de aquí es X, 2X, 3X, 4X, tendríamos que 8X es igual a 10. De aquí la longitud sería 5/4. Entonces, la suma de todas las longitudes, es decir, de estos de acá, este primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sucesivamente, nos va a dar 28 veces X, que multiplicado con el valor obtenido nos da 35 unidades. Y esa es la suma de estas 7 longitudes de los 7 segmentos.